¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. En los últimos dos videos hemos resuelto exitosamente estos dos problemas que vemos en pantalla utilizando dos métodos distintos. Ahora, prestemos atención a este último problema. Lo primero que debemos hacer es fijarnos en los números del denominador para saber si nos conviene utilizar este método. Ya sabemos que este método es excelente para cuando tenemos números grandes, como el 10, o no podemos convertir el número más pequeño en el más grande, que es el caso del 6. Si nos fijamos en su tabla de multiplicar, con ninguna multiplicación obtenemos el número 10. Nuestro segundo paso es descomponer los números del denominador en sus factores primos. Para hacer esto, agarramos ambos números y dibujamos una línea vertical justo al lado. Aquí les dejo los números primos de los que hablamos en el video anterior. Lo que tenemos que hacer ahora es dividir cada número entre los números primos que vemos en la lista, empezando por el 2 y siguiendo en orden la lista. Si no es posible realizar la división, seguimos con el otro número. Y de ser posible la división, tratamos de dividir la respuesta nuevamente por el mismo número. Veamos eso en acción. 6 entre 2 ¿es posible? Sí lo es. 6 entre 2 es 3. Así que ponemos el 2 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea 3, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 6. Como sí fue posible la división, tenemos que tratar de dividir nuevamente entre 2. 3 entre 2 ¿es posible? No, no es posible. Como no es posible la división, pasamos al siguiente de la lista, el 3. 3 entre 3 ¿es posible? Sí lo es. 3 entre 3 es 1. Así que ponemos el 3 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea 1, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 3. Cuando llegamos a 1, hemos terminado de descomponer el número en sus factores primos, de forma que podemos decir que 6 es igual a 2 por 3. Lo mismo que acabamos de hacer con el 6, lo tenemos que hacer ahora con el 10. Allá vamos. 10 entre 2 ¿es posible? Sí lo es. 10 entre 2 es 5. Así que ponemos el 2 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea 5, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 10. Como sí fue posible la división, tenemos que tratar de dividir nuevamente entre 2. 5 entre 2 ¿es posible? No, no es posible. Como no es posible la división, pasamos al siguiente de la lista, el 3. 5 entre 3 ¿es posible? No, no es posible. Como no es posible la división, pasamos al siguiente de la lista, el 5. 5 entre 5 ¿es posible? Sí lo es. 5 entre 5 es 1. Así que ponemos el 5 a la derecha de la línea y la respuesta a esa división, o sea 1, la colocamos a la izquierda de la línea, abajo del 5. Cuando llegamos a 1, hemos terminado de descomponer el número en sus factores primos, de forma que podemos decir que 10 es igual a 2 por 5. Con esto, hemos terminado de descomponer los números del denominador en sus factores primos. Ahora, tenemos que obtener el mínimo común múltiplo multiplicando la mayor cantidad de repeticiones de los factores primos. Si nos fijamos aquí, los únicos factores primos que tenemos son el 2, el 3 y el 5. Veamos cuál es la mayor repetición del 2. Para el 6 se repite una vez y para el 10 se repite una vez. Así que la mayor cantidad de repeticiones es una vez. Esa única repetición del número 2 la ponemos acá abajo. Ahora, veamos cuál es la mayor repetición del 3. Para el 6 se repite una vez y para el 10 se repite 0 veces.
así que la mayor cantidad de repeticiones es una vez. Esa única repetición del número 3 la ponemos acá abajo. Ahora, veamos cuál es la mayor repetición del 5. Para el 6 se repite 0 veces y para el 10 se repite una vez. Así que la mayor cantidad de repeticiones es una vez. Esa única repetición del número 5 la ponemos acá abajo. Por último, realizamos la multiplicación para obtener 30, que sería nuestro mínimo común múltiplo. El cuarto paso sería convertir ambas fracciones en fracciones equivalentes con el mismo denominador. Bueno, ya sabemos que nuestro mínimo común múltiplo es 30. Eso significa que ambas fracciones deben tener 30 en el denominador. ¿Cómo hacemos esa conversión de una forma fácil y rápida? Pues fijándonos en los factores primos que componen a los números 6, 10 y 30. Al comparar los factores primos del 6 y del 30, vemos que al 6 le falta un por 5 para que sean iguales. Así que multiplicamos esa fracción por 5. Ahora, si comparamos los factores primos del 10 y del 30, vemos que al 10 le falta un por 3 para que sean iguales. Así que multiplicamos esa fracción por 3. Y listo. Ahora simplemente resolvemos esas multiplicaciones. 5 por 5 es 25. Y 3 por 3 es 9. Ya sabemos que eso se suma y que en el denominador tiene que ir 30. Pasamos a nuestro quinto paso, que sería sumar los numeradores. 25 más 9 es 34, así que nos queda la siguiente fracción. Por último, simplificamos de ser posible. En este caso, podemos dividir tanto el numerador como el denominador entre 2 para obtener la siguiente fracción. Como esta fracción ya no se puede simplificar más, esa es la respuesta final. Y como ya sabemos, de ser necesario, podríamos convertir esta fracción impropia a una fracción mixta. Veamos qué hubiera sucedido si hubiéramos resuelto este mismo problema utilizando el método explicado en la parte 1 de esta serie. Multiplicamos los denominadores, multiplicamos cruzado y sumamos el numerador para obtener una respuesta que luego tuvimos que simplificar 2 veces para llegar a la respuesta final. Algo para pensar. Aunque es cierto que el método explicado en la parte 1 de esta serie es el más metódicamente fácil de utilizar en cualquier ocasión, puede llevarte a una situación donde tengas que simplificar muchísimas veces antes de llegar a la respuesta final. Y eso puede ser un gran problema porque a veces no reconocemos que una fracción se puede simplificar. Adicionalmente, con el primer método, muchas veces no estaremos encontrando el mínimo común múltiplo, y eso puede que sea algo que te piden encontrar en los exámenes. Si empleas los otros métodos en las situaciones específicas descritas, llegarás a la respuesta mucho más rápido y sin tanto simplificar. Recuerda, si quieres ser un genio, resuelve los problemas de la forma más eficiente posible. Bien chicos, en el próximo video les enseñaré cómo sumar 3 o más fracciones utilizando todos los métodos que ya conocemos. Y no se preocupen, que aquí estoy yo para hacer desaparecer todas sus dudas. Ahora que ya sabes cómo se hace, es tu turno de resolver el siguiente problema. Deja un comentario con tu respuesta y no olvides darle like y suscribirte si te gustó. Si quieres aprender más trucos con las fracciones, hazle clic a uno de estos videos y nos vemos allá.